Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estamos entrando en el libro de Proverbios. Ya queremos ver estos hechos que la palabra nos dice, nos enseña. Son hechos del pueblo, son proverbios que se atribuyen a Salomón, que implican una sabiduría muy diferente, una enseñanza muy profunda. Habíamos visto que el libro de Proverbios está dividido en 6 partes principales, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Entre las partes principales nos habla primeramente a los hijos, un mensaje a los hijos, luego una alabanza de la sabiduría, ¿no? También nos habla del pecado, acerca de las obstrucciones del pecado que pueden ocurrir, la amonestación y las instrucciones, las palabras de Agur y las palabras del rey Lamuel, ¿no? Lemuel, sí, vamos a volver a repasar un poco la primera parte, que son las instrucciones, exhortaciones a los hijos. Nos habla de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y empieza diciendo: los proverbios de Salomón. Es importante, ¿no?, que nosotros veamos todo esto, pero antes hablemos con el Señor. Yo le pido que pidamos la dirección de Dios. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias, encomendarnos a ti, Señor, pedirte para que tú nos puedas guiar en todo lo que vamos a aprender, Señor. Todo sea para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Oh Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Empieza diciendo este pasaje: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este mismo pasaje encontramos en el capítulo 10. A ver, veamos un momentito. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Miren, dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, nos aclara de que este es un salmo dirigido, escrito por Salomón. Salomón había sido bendecido por el Espíritu Santo, que había sido guiado para enseñarnos y para darnos esta instrucción acerca de estos proverbios. Hay otro pasaje en el primer libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Está en el Antiguo Testamento, es algo que hemos ido estudiando también en el capítulo 4. Quizá aquí es una aclaración muy profunda acerca de la sabiduría de Salomón. Capítulo 4 del versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy, muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está en las orillas del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que el de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Quemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. O sea, había personas también sabias en ese tiempo, ¿no? Y compuso, dice, miren, aquí nos habla, el verso 32 dice: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También en el libro de Cantares, ahí está también la sabiduría de Salomón. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? Interesante, porque aquí nos
nos aclara que Salomón tenía mucha sabiduría para haber enseñado estos proverbios. Es importante, por eso, a ver, volviendo al capítulo 1 de Proverbios que estamos viendo, por eso es importante decir de que estos proverbios pertenecen a Salomón. Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y empieza diciendo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es una persona simple? Ahí vamos a ver en capítulo 9 de Proverbios, versículo 4. Una persona simple, ¿quién había sido? A ver, capítulo 9, versículo 4. Miren qué cosas más interesantes. Dice la palabra del Señor. Dice a cualquiera simple, ven acá, a los faltos de cordura. Dice, o sea, que una persona simple es una persona falto de cordura, que no ha madurado. Es una persona que no tiene conocimiento. Esa es una persona simple. Y a los jóvenes inteligencia, dice, y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para atender proverbio y declaración. Ahora, ¿quién es un sabio? También está en este mismo capítulo 9 que hemos visto de Proverbios, el versículo 9. Miren, qué cosas más lindas, ¿no? Sí. Dios nos aclara y dice, ¿quién es una persona sabia? Capítulo 9, versículo 9. Dios dice que da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El justo recibe sabiduría, recibe saber, ¿no? Para entender proverbio y declaraciones. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Miren qué lindo. Habla de dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Esto es importante. Sí, sí. Eso está en el capítulo 19 del libro de Salmos. Hay una nota. El versículo 9. A ver, vamos. Salmos 19, 9. Es interesante lo que la palabra de Dios nos aclara acerca de lo que es la sabiduría de Dios. Capítulo 19, miren lo que la palabra de Dios nos dice. El temor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. El temor de Jehová nos enseña confianza reverente y también un odio para el mal, ¿no? El mal no puede estar al igual con el respeto a Dios. No, el mal no puede estar de esa misma manera. A ver, continuemos viendo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es una persona insensata? Una persona que desprecia la palabra de Dios. Una persona que no se conecta con lo que está escrito en la palabra del Señor. El verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Qué importante es, hermanos, la enseñanza del papá en la casa. Y no desprecies la dirección de tu madre. No. Qué importante también es que la madre sepa dirigir correctamente a su hijo, ¿no? Decir, hijo, esto se hace correcto de esta manera. No. La dirección de la madre es importante en la casa. Hijo, hay que hacer de esta manera. No. La mamá a veces instruye a los niños, inclusive a poder prepararse los alimentos, ¿no? Cuando ya tienen un poco más de años, los niños aprenden lo que la mamá les da la dirección de decir, hijo, hay que tener cuidado con esto y esto, ¿no? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza
collares a tu cuello. O sea, la instrucción del padre y la dirección de la madre son un adorno a nuestra cabeza. Y todos van a decir, qué bien, ha aprendido, ha tenido una buena educación este niño. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Quiénes son los pecadores? Las personas que te pueden llevar a mal. La palabra de Dios nos habla en muchos pasajes de la palabra del Señor. En el Salmo 1, ya veamos el Salmo 1, miren, la palabra de Dios es bien interesante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, la persona que nos puede engañar puede ser una persona que nos dé consejos malos. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, nos los vamos a comer vivos, como el Seol. Y hemos visto también que el Seol es un lugar de los muertos, donde están los muertos en las tumbas. Ese es el Seol, donde la palabra de Dios nos habla. Eso lo hemos visto en Habacuc. A ver, veamos Habacuc, capítulo 2:5. Habacuc. Capítulo 2, versículo 5 de la palabra, dice, ¿no? Y nos habla de lo que es el Seol. Y también el que es dado al vino es traicionado, hombre soberbio, y que no permanece, ensanchó como el Seol su alma, que habla del Seol. Ahora, ¿qué es el Seol? Es el lugar donde van los muertos. Por lo tanto, es un término que se utiliza al sepulcro, donde cesa toda la actividad humana. O sea, ese es el Seol, donde están los muertos, están en las tumbas. Es el sepulcro, también conocido en otros pasajes, ¿no? Como en Job, dice, habla del sepulcro, el lugar donde está enterrado la persona que ha partido. Interesante, ¿verdad? Entonces dice, no consientas, porque hay gente que dice, los vamos a meter en la tumba, los vamos a matar, ¿no? Y no está bien, ¿no? Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, ¿eh? Qué tremendo. Hay gente que así puede hablar a nuestros hijos, o puede también, no, yo creo que nosotros también hemos aprendido eso, ¿no? Hemos tenido quizás conversación con personas o con niños que eran de nuestra edad cuando nosotros éramos niños, nos decían una serie de cosas que no habíamos aprendido en casa, ¿no? Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y el verso 15 es una advertencia, miren qué lindo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Es una advertencia a los hijos, decirle, hijo, no andes en esos caminos. Vas a tener cuidado de tus amigos, dice el papá, la mamá, ¿verdad? Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se va a tender la red ante los ojos de toda ave, dice. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, ¿no? Y a sus almas tienden lazo. Esto es muy importante, hermanos. Alguna vez, no sé si te ha tenido alguna experiencia, ¿no? Las personas que están siempre pendientes de hacer daño, a veces tropiezan y es terrible levantarse de eso, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que escuchamos decir, esta persona ha cometido tal cosa, por eso ahora no puede salir, está
está detenida porque tiene que dar cuentas y en razón de lo que ha cometido. ¿Qué le ha llevado? las malas enseñanzas, ¿no? Y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahora, a partir del versículo 20, nos da una aclaración de lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría, dice, porque dice, hemos visto que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Pero hay gente que no respeta a Dios. Por eso dice, la sabiduría está clamando en las calles, alza su voz en las plazas. En todo lugar se predica la palabra de Dios. Amén. Hoy en día, queridos hermanos, el conocimiento del Señor es bastante claro a todas las personas. Yo creo que no hay una persona que diga, yo no sé nada, nunca he escuchado. No, hemos tenido la oportunidad de escuchar, aunque de pasada, pero hemos escuchado. Esta sabiduría de Dios dice que clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. A veces hay lugares donde se predica la palabra del Señor. Hoy en día tenemos muchos medios, ¿verdad? Tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos las prédicas, los mensajes que se dan en las plazas, que se comunican a las personas. El verso 22 es una advertencia también a las personas que no hacen caso. ¿Hasta cuándo? Dice. O simples. Hemos visto que ha sido una persona simple que no tiene cordura, que no entiende. ¿Hasta cuándo, o simples, amaréis la simpleza? Dice. No van a tomar en cuenta. ¿Hasta cuándo no van a escuchar las palabras que se les habla? Y los burladores desearán el burlar. Hay gente que se hace la burla cuando escucha la palabra del Señor. Los insensatos aborrecen la ciencia. Insensato es aquella persona que no medita en las cosas de Dios. Aborrece la ciencia, ¿no? El insensato es el que no quiere aprender, el que no quiere recibir instrucción. ¿Sí? Vuélvanse a mi reprensión, dice Dios. Decía, el Señor dice, mire, a los insensatos, a las personas que no entienden, vuelvan a mi reprensión. Yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. O sea, no es siquiera el conocimiento del hombre, ¿no? Sino Dios dice, yo derramo de mi espíritu en ustedes. Por cuanto llamé, ahora es la advertencia, ¿no? Llamé y no han querido ir. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que han desechado todo consejo mío. Y mi reprensión no han querido ir. También yo me voy a reír en vuestra calamidad cuando vengan problemas, porque hay mucha gente que se acerca a Dios cuando tiene problemas. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Muchas veces hay pérdidas, ¿no? Sabemos de personas de que no querían saber nada de Dios, han tenido un accidente. De pronto estaban haciendo un viaje, ha habido un problema en el camino y recién dicen, Dios, yo quisiera que me hable alguien de Dios. Entonces miren, ¿no? Cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, me llamarán, ya no les voy a poder responder. Dice. A veces así es tarde, ¿no? Hay mucha gente que llega tarde, ¿no? Y eso es medio terrible, ¿no? Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto han aborrecido la sabiduría y no han escogido el temor de Jehová. Ni siquiera han querido recibir mi consejo y menosprecian toda reprensión mía. Cuando yo les digo que no está bien que hagan eso, menosprecian. Por lo tanto, dice, van a comer del fruto de su camino.
Y así es, ¿no? La persona que no quiere nada de Dios, que no entiende, va a tener que comer el fruto de su camino y va a ser hastiado de sus propios consejos. Hay mucha gente que quiere permanecer en el paganismo, en la idolatría. No quiere escuchar cuando se le dice, no está bien, eso no es correcto. Inclusive en el pueblo cristiano, en la iglesia de Dios, ¿no? Hay gente que ha torcido la palabra del Señor, está ocupada en otras cosas. Hay gente que habla, por ejemplo, habla de la prosperidad antes que el temor a Dios. Dice, no, vamos a prosperar, vamos a ser personas que van a tener de todo. Dios no ha dicho eso, ¿no? Dios no dijo nunca, a ti no te va a faltar nunca nada, ¿no? No, Dios dice, si tú eres una persona sabia, una persona que entiende, una persona que se conduce en el camino del Señor y eres temeroso de Dios, conoces la palabra del Señor, te preparas en lo que conoces, Dios va a bendecirte siempre. Dios no te va a abandonar, pero es importante que tenemos que estar en los caminos del Señor, ¿no? Amén, Señor. Estas personas van a comer del fruto de su camino, dice. Van a ser hastiados de sus propios consejos. El desvío de los ignorantes los va a matar. La prosperidad de los necios los va a echar a perder. Hay gente que se apoya en las personas que no saben. Y dicen, no, pero ellos también hacen así. Tengamos cuidado. Mas el que oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué lindo. El que está confiado en el Señor, el que confía en el Señor va a vivir tranquilo y sin temor del mal. Así es una persona cristiana, ¿verdad? Una persona cristiana, una persona que tiene al Señor, ya no tiene el temor, ¿no? No tiene el miedo de decir, esto no, me va a pasar esto, no. Porque hay gente que tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Dice, no, yo voy a morir, no, ¿qué va a hacer? No, yo no quiero morir. Pero si tiene a Dios, va a estar confiado, porque Dios dice, el que cree en mí, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos habla de la vida eterna. El Señor nos habla de que el que tiene a Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida eterna. ¿No? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Por eso el que oye va a habitar confiadamente y va a vivir tranquilo sin temor del mal. En el capítulo 2 es una continuación a los hijos del mensaje. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Qué importante es guardar la palabra de Dios. En el capítulo 4, versículo 21, nos vuelve a decir que Proverbios, miren, acerca de guardar la palabra. No se aparten de tus ojos la palabra del Señor. Hay que guardar, hay que continuamente leer, escuchar, escudriñar, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, dice. La sabiduría es la palabra de Dios. La sabiduría es la enseñanza que Dios nos da. Debemos estar atentos a la palabra del Señor. Si inclinas tu corazón a la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Ser cuidadoso. Debemos inclinar nuestro corazón, dice, a la prudencia. También debemos clamar a la inteligencia. A la inteligencia debemos hacer que sea de parte nuestra, ¿no? A esa persona es cuidadosa, es inteligente, no se mete en problemas. Y a la prudencia dice, dieras tu voz. ¿No? Qué lindo es ser prudente, hermanos. No hay que no cometer errores de hablar por demás, ¿verdad? Si como a la plata la buscares. Todos nosotros queremos tener dinero, hermanos. Muchas veces queremos tener algo para comprar, para
para hacer las actividades. Ujú. Y queremos buscarlo. ¿Cómo buscamos? Hay que buscar un trabajo. Hay que trabajar para que alguien nos pague y tengamos plata, ¿no? Así es. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si a veces tenemos que ahorrar, ¿no? Tenemos que guardar ese dinero. Entonces entenderás, entonces vamos a comprender el respeto a Dios, el temor de Jehová. Si nosotros sabemos ser prudentes, cuidadosos, sabemos entender que a veces el ganar dinero no es fácil, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es. Entonces vamos a entender cómo es el temor a Dios. Y podrás hallar el conocimiento de Dios. Podrás entender cómo es Dios. Dios quiere que el hombre sea cuidadoso, sea inteligente, sea prudente. Y vamos a entender. Dios da, dice. Jehová da, dice, la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios da todo esto. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es protección, que dice. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Pero hay que ser primeramente, hay que ser prudente, hay que ser inteligente. Tenemos que inclinar nuestro corazón a la prudencia, tenemos que ser prudentes, cuidadosos en la vida cristiana, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos por demás, hermanos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Si hay sabiduría en nuestro corazón, ¿no? La discreción nos va a guardar. Eres una persona discreta. ¿Cuándo se dice una persona discreta? Cuando sabe hablar cuando es necesario hablar, pero sabe callar cuando debe callar. Sí. Por eso dice, sabio saber primeramente oír y después hablar. No antes hablar y luego oír. No. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. No seamos igual, dicen las palabras del Señor. No seamos igual que aquella persona que habla por demás, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se valen de las perversidades del vicio. Hay gente que habla de los vicios como si fuese algo cotidiano, no es correcto. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Qué tremendo. Serás librado, dice, mire, si cuidas todo esto, vas a ser librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Aquí es una advertencia al joven, a los hijos. Es decir, cuando tú crezcas, el Señor te va a guardar de que no cometas errores, porque hay mujeres extrañas, ¿no? Que halagan, que seducen con sus palabras. Esta mujer extraña abandona al compañero de su juventud. O sea, es aquella que no respeta el hogar, no respeta la familia, no respeta. Esa misma persona puede engañarte, joven, puede engañarte a ti que estás creciendo sanamente. A un joven cristiano puede ser engañado y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Va a ser destruida su casa, ese hogar va a ser destruido.
y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. El que cae en las manos de esa persona puede quedarse atrapado, puede ya no librarse. Miren qué tremendo, hermanos. Por eso yo creo que el libro de Proverbios es un libro de muchos hechos y de mucha sabiduría. Pero tú puedes andar por el camino de los buenos, dice el verso 20, y seguir la verdad de la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en él, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Qué es un prevaricador? El que hace mal, el que engaña. Pero tú puedes andar por el buen camino, puedes seguir la vereda de los justos. Amén, Señor. Sí, Qué hermoso, ¿verdad? En el capítulo 3 continúa hablándonos acerca de todo esto. Pero yo creo que vamos a quedar aquí. Miren, hemos abarcado estos 2 capítulos que tienen mucha enseñanza, mucha profundidad. Vamos a agradecerle a Dios. Amén. Padre bendito, queremos darte gracias a ti por la enseñanza que tú nos das, por estas palabras, Señor, de advertencia a un joven, de advertencia a toda persona. Señor, inclusive las personas mayores tenemos que ser cuidadosos. Señor, cuando nos habla de la mujer extraña, también nos está hablando a las personas mayores, que debemos tener cuidado. Una mujer extraña puede ser una persona que a veces está a nuestro lado, conversando, nos puede estar hablando palabras. Debemos ser siempre cuidadosos. Oh Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta enseñanza. Te damos gracias a ti. Seas tú bendecido, Señor. Amén, en el nombre sí, de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Hermanos, vamos a estar en nuestra próxima reunión. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias a Dios.